Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá con Fidel Guerrieri en una actividad llevada por el Centro de Estudiantes, enmarcada en el mes de la juventud, centrándonos en la noche de los lápices, una fecha que nos interpela a todos y a todas como alumnos del Colegio Manuel Belgrano. Y nos pareció muy acertado la idea de tener el testimonio de una persona que lo vivió en carne propia. Me parece que es mucho más fácil empatizar con todo lo que sucedió teniendo la narración de una persona que lo vivió. Eh, y sumado a esto, viene al caso la 12ª causa de delitos de lesa humanidad que se está llevando a cabo en estos días, que empezó antes de ayer, si mal no recuerdo, la causa Diedrich Era, que tiene como víctimas a 4 compañeros de nuestro colegio. Así que, Fidel, te doy el espacio para que te presentes. Hola, compañeros del Centro de Estudiantes de Manuel Belgrano. Mi nombre es Fidel Ernesto Guerrieri Bazán. Fui alumno del Manuel Belgrano de la primera promoción del Plan Nuevo de 1970 hasta fin de marzo de 1976, en que fui uno de los 9 expulsados oficiales de la escuela. Estuve en un exilio, varios exilios internos, y finalmente me exilié en México, exilio que se convirtió en vida. Desde donde hoy le estoy hablando. Trabajé durante 30 años en la Universidad Autónoma de Puebla, hoy estoy jubilado, y bueno, y estoy dispuesto a colaborar, a contarles y a recordar a todos nuestros compañeros y a homenajear a todos los que de alguna u otra manera sufrieron la represión en esos aciagos años de los 70. Muy bien. Como primera pregunta, no está en el cronograma, pero me interesa saber si eras compañero o cercano o estimado de alguien, de alguna de las víctimas que hoy están en el juicio como víctimas. Bueno, éramos cercanos, si bien militábamos en organizaciones diferentes, a Claudio Luis Román Méndez, que también estuvo en esa lista de expulsados y fue asesinado en La Perla. Teníamos una muy buena relación, él era un año más chico que yo, y también de muchísimos otros compañeros que fueron desaparecidos, como Pablo Smugler, como el Pibe Ávila, como Alejandro Poleto, que si bien no fue desaparecido, también fue una víctima porque murió después de haber estado en La Perla. Y en realidad, pues toda la militancia, si bien había diferencias de colores y de ideológicas, trabajamos juntos en el centro de estudiantes, en los cuerpos de delegados, y sí, obviamente tuvimos relación con muchos de ellos. Muy bien. Me imagino que debe ser bastante duro. Incluso ya con el pasar de los años sigue siendo duro, me quiero imaginar. Sí, o sea, realmente pues eh, nos cambió la vida a todos, los que no la perdimos. Pero la experiencia que vivimos fue algo realmente que yo no la cambiaría solo por la ausencia de los compañeros. Pero fue una experiencia muy rica, fue una experiencia de vida, fue una experiencia que nos hizo
madurar y nos hizo tener en nuestras vidas conceptos como la solidaridad, la lucha contra las injusticias. Ya pasando a lo primero, que sería cómo se inició la militancia. En mi caso personal, fui el tercer hijo menor de mi familia en el año 69 con el Cordobazo. Ya eran universitarios mis dos hermanos, participaron en el Cordobazo en la toma de clínicas. Yo tenía 9, 10 años recién cumplidos. Y bueno, entramos en el 70 en la primera promoción del Plan Nuevo, del Manuel Belgrano, en donde pues al margen del impacto que a cualquier chico que venía de una escuela pública de barrio, como era mi caso, del impacto de este edificio impresionante, producto del brutalismo arquitectónico, ahora lo sabemos, el impacto que nos dio la vida que se fue generando, nos llevó casi naturalmente a muchos a la militancia, a la conciencia política. Las primeras luchas fueron por hacer que un club de estudiantes, que era casi una broma, manejada por los directivos, se convirtiera en un centro de estudiantes. Esa fue la primera gran lucha que se dio. Y luego, como no éramos ajenos a lo que pasaba en nuestro entorno, obviamente nos tocó todo en el 73, nos tocó la primavera libertaria, ¿no? Nos tocó la época camporista y tuvimos ahí un muy buen desarrollo político hasta llegar al 70 sí, en el 73 creo que fue, hubo ya elecciones para lo que sería el primer centro de estudiantes como tal del Manuel Belgrano. Yo participé en una lista de una organización de ultraizquierda como presidente, siendo que tenía 13 años, y en la primera elección. En la primera elección, sí. En la primera elección yo era el presidente de la lista marrón. Fue un poco considerando que yo era una figura del Plan Nuevo para ser simpático con los chicos nuevos, no porque uno tuviera grandes condiciones políticas en ese momento, hay que reconocerlo. Obviamente fuimos derrotados por la lista mayoritaria, que encabezaba el compañero Tato Enzabela, que era de la Unión de Estudiantes Secundarios, y se formó el centro de estudiantes en ese año. Desgraciadamente, 73. dime. En el 73. En el 73. Desgraciadamente, en febrero del 74, se dio lo que se conoció como el Navarrazo, aquella golpe de Estado, y esto es más actual que nunca, dado por un jefe policial para derrotar al gobierno electo popular de Cámpora y Atilio López, y esto repercutió en que hubo una intervención en nuestra escuela con un personaje muy nefasto al frente, Tránsito Rigatuso. Se elaboró un nuevo reglamento que iba desde prohibir reuniones hasta ridículos como no usar sombrero, obviamente, el pelo corto, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí comenzaron, ahí se potenciaron las luchas que en realidad habían iniciado, que nos agarraron muy de pequeños. Algo que hay que mencionar fue lo que nos despertó la conciencia a muchos, fue el movimiento que se organizó los días posteriores a la masacre de Trelew en agosto del 72. Nosotros éramos niños del Plan Nuevo, había una asamblea, no se nos dejaba bajar, porque éramos como los niños mimados de la escuela en ese entonces. En realidad el proyecto educativo era excepcional, no había nada que reclamarles. Obviamente fue destruido luego por
las fuerzas oscurantistas del peronismo de derecha y luego de los militares, ¿no? Y bueno, estuvimos ahí, ese fue nuestro inicio en la militancia. Con respecto a la forma de relacionarnos con el resto de los compañeros, incluidos compañeros que fueron desaparecidos, pues en realidad, como alguna vez les dije en unas reuniones previas, no solo éramos agitadores, militantes, activistas políticos, éramos jóvenes que teníamos, sí, una ilusión, pero obviamente hacíamos lo que ya hacen todos los jóvenes, y ni siquiera jóvenes, adolescentes. Nos encantaban las actividades extracurriculares. Personalmente, a mí me atrajo el teatro. Afortunadamente, fui partícipe de como el 70-80% de las obras que se hicieron en ese periodo. Ahí tuve, sí, ahí tuve la posibilidad de convivir con muchos compañeros como Pablo Schmugler, como el mismo Claudio Román, con Catalina Roca, que eran también militantes de otras organizaciones, con el doctor Claudio Oroz, que más que doctor y Claudio, para mí es un hermano. Y bueno, y ahí viene un poco lo importante que fue nuestra vida y nuestra militancia. La unidad que provocó hace que hoy, 40 y tantos años después, seguimos estando en contacto, nos seguimos visitando, compañeros como Claudio, compañeros como Res, que es Raúl Eduardo Stolkiner, me han visitado en México. Obviamente cada vez que he tenido oportunidad de volver a mi querida Córdoba, pues me reciben ellos, y bueno, creamos a partir de esas luchas y de todas estas anécdotas, creamos vínculos muy fuertes. También personalmente jugaba el handball. Sí, sí, sí. Realmente yo fui un tipo que me crié en una familia que le gustaban todos los deportes. Pero en realidad para el único que salí bueno fue para el handball. Era capitán del equipo de menores, ganábamos las Olimpiadas, eran cosas muy lindas. Jugábamos ahí, también llegó a jugar Claudio Román con nosotros. Claudio Oroz era ya desde esa época un tipo muy huevudo y era portero, portero se dice en México, era el arquero también del equipo de fútbol, de fútbol y de handball. Y bueno, lo curioso es que quienes vinieron atrás nuestro, que digamos eran nuestros suplentes o eso, integraron ya en épocas de la dictadura el primer equipo argentino, el primer equipo cordobés que salió campeón de handball a nivel nacional, ¿no? En donde estuvo también Federico Lascano Colodrero, que también fue expulsado. Y bueno, teníamos una vida muy activa. Teníamos una vida, estábamos en todos lados, hacíamos de todo. Te cuento una anécdota. En tercer año teníamos la doble escolaridad, mañana y tarde, e hicimos un movimiento. Hicimos un movimiento para que nos dieran una tarde libre, el miércoles. Al final nos dieron la tarde del miércoles libre. Te imaginarás qué fue lo que ocurrió. Todos los miércoles estábamos todos ahí, aunque tuviéramos la tarde libre, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. O sea, se quedaban en el cole a hacer lo que les gustaba. Mil y una cosa. Curiosamente, bueno, el colegio nos tenía atrapados, sobre todo las pasiones que le metíamos
a nuestras tareas políticas, las pasiones que le metíamos a las discusiones políticas, en asambleas, en cuerpos de delegados, las pasiones que le metíamos a mil actividades y sobre todo la convivencia. Yo tengo el recuerdo por ejemplo, de Pibe Ávila, que fue uno de los desaparecidos, que tocaba y cantaba muy bien la guitarra, el Negro Magallanes también, que si bien eran más grandes que nosotros y de otra organización, porque yo en el 74 pasé a formar parte de la Juventud Guevarista, a coordinar uno de los círculos de la Juventud Guevarista, porque estábamos divididos, porque éramos demasiado militantes, por cuestión de seguridad. Había actividades sociales, si así quiere decirle. A cada rato el centro de estudiantes se las ingeniaba para hacer un asado, para esto. Entonces no solo agitábamos, no solo salíamos en las marchas, que salimos varias veces a recorrer la avenida Colón con un contingente bastante importante. Ahí los más memoriosos como Claudio Oroste dirán cuáles eran las reivindicaciones de cada entonces, pero salimos muchísimas veces junto con los del Industrial, del ENET número 2, con chicas del Carbó, salimos a protestar en contra de la intervención. Y bueno, nuestra vida fue muy rica en ese entonces. Pero nadie imaginó cómo iba a ser el final de esta, no voy a usar el término juventud maravilloso porque nos remite a aquel que los corrió de la plaza, pero realmente vivimos una época dorada en todo sentido, ¿no? Y como todos chavos andábamos de novio y cosas por el estilo, y a veces hacíamos cosas que no tenían que ver con la política, quizá rozando lo vandálico, como abrir sin permiso la cúpula para el Día del Estudiante, la cúpula de la pileta, y que uno de los más avesados nadadores se tirara y nos abriera las puertas y meternos todos a la pileta con ropa, ¿no? Sí, eso es un mito que vive bastante, o vivió cuando yo estaba en primero o segundo, de que los egresados y las egresadas, el último día, se abría la cúpula y se tiraban. Claro. Era como una leyenda urbana. Claro, la creamos nosotros para el Día del Estudiante, ¿no? Y bueno, y así muchas anécdotas, muchas cosas. ¿Qué te diré sobre la escuela? Los lugares que más me gustaban, los lugares que añoro, y mira que voy a hacer una confesión, hablo con conocimiento de causa de la escuela porque puedo decir que conozco cada centímetro, cada lugar, e inclusive lugares impensables. Como por ejemplo, cómo se ve la ciudad parados arriba de la chimenea de la escuela. Uf. Locuras que hacíamos. Claro. Como por ejemplo, podría describirte cómo es el techo amarillo desde arriba, porque varias veces, no sé por qué, nos subimos. Pero en realidad los lugares más queridos para mí de la escuela, yo lo resumiría a 3. El anfiteatro, en donde eran las asambleas, el tras bambalinas del anfiteatro, en donde nos concentrábamos, sí. donde nos concentrábamos antes de salir a las obras de teatro, y en donde realmente hay cosas recuerdos para mí muy vívidos. Nuestra profesora, que fue Edith Fernández de Guillemot, alias Cantuca, todavía vive, realmente nos formó casi como actores profesionales. La forma de trabajar que tenía era excepcional. Y hay una obra en que yo actué, y en la que actuó también Pablo Smugler,
y en la que actuó creo que Claudio Oroz, que me hubiera gustado verla, que se llamó, también un tema actual, Topografía de un desnudo, que fue Premio Casa de las Américas, escrita por un autor chileno, que trataba de una toma de tierras, de un desalojo que terminaba en masacre. Curiosamente, Pablito Smuggler hacía el papel de un policía torturador y yo hacía el papel de un militante entregador de mis compañeros, cosa que ninguno de los dos en vida hubiéramos hecho de verdad, pero era el teatro, era el arte. Y Claro. ese es un lugar para mí muy querido. Otro lugar icónico para mí pues fue el gimnasio. Fue el gimnasio del Manuel Belgrano, en donde se hacían las Olimpiadas, en donde se jugaban los torneos de handball en los que yo participaba, en donde tuvimos la oportunidad a veces de jugar con el gimnasio absolutamente lleno y arriba y abajo, en donde las barras eran tremendas, en donde a mí te confieso, lo que más me gustaba era jugar contra el Liceo Militar General Paz, ¿no? Porque además de golearlo, porque realmente teníamos un nivel superlativo en deportes en esa época frente a otras escuelas, incluidos los del liceo, además de golearle, los cagábamos a piña cada vez que podíamos a los muñecos. Claro, Bueno, era el clásico. no, el clásico, ¿sabes cuál Claro. era? Pero se jugaba no con tanta mala leche. El clásico era con el Industrial, con el Lenet número 2. Ellos tenían muy buenos equipos de handball, de básquet, etcétera. Y obviamente el otro lugar, que no sé si todavía existe o existe como tal, era lo que dábamos en llamar la cantina, ¿no? La cantina, el comedor. El comedor, se llamaba cantina. Nunca supe por qué se llamó cantina. Sobre todo cuando vine aquí en México y me enteré que las cantinas son los lugares donde se va a beber, donde la gente se va a chupar. Claro. Era la cantina, o sea, lo que era el comedor. ¿Por qué? Porque ahí uno tiene recuerdos desde hacerse la chupina, de jugar al ping-pong afuera, de las asambleas, de las juntas de centro de estudiantes, de las juntas del cuerpo de delegados, de la última actividad que recuerdo de haberme parado un 9 de octubre sobre una mesa a arengar sobre la muerte del comandante Ernesto Guevara, en un acto relámpago que hicimos y que por suerte unos compañeros me sacaron a tiempo atrás porque ya venían los celadores que, que ejercían la labor de paramilitares, andaban muchos armados, ¿no? Después del 74 y 75. Entonces, estas son las cosas que dentro de la temática que les interesaba, yo les podría decir sobre esto. Y lo transversal de esta hermandad que hay entre muchos compañeros para mí es muy importante. Es muy importante porque hasta el día de hoy somos amigos, somos más que amigos, somos hermanos que nos dio la vida, los compañeros que de una u otra forma compartimos cosas. Por decirte, yo cuando llego a México al exilio, quien me recibe en su casa es Pablo Ferreira, que ya estaba en su exilio. Entonces, tanto con Pablo, con Raúl, con Claudio Oroz, y con otros compañeros, Enrique Garay, pues somos como hermanos. Realmente son los hermanos que me dio la vida y lo que me dejó el Belgrano. Y obviamente el hecho del compromiso político, quiero decirte que uno no lo abandonó. Cuando llegué a México casi en los 80, a finales 70, principios de los 80, tuvimos la oportunidad de participar y crear comités de solidaridad, primero con la Revolución Sandinista, después con el Frente Farabundo Martí. Tuvimos oportunidad de participar en una gran marcha por la paz que hubo en toda Latinoamérica y acompañamos todo alrededor de México, en donde venía gente de todas las organizaciones,
Yo obviamente me encargué de apoyar, de acompañar durante todo el trayecto a un grupo de 3 madres de Plaza de Mayo, hoy ya fallecidas las 3. Entonces, digamos, la militancia política, lo que nos dejó el Belgrano, lo de luchar por las injusticias, lo de hacer causas justas, nos marcó para toda la vida y nos marcó la vida. O sea, nosotros Claro. seguimos participando en política, yo seguí trabajando hasta donde pude en las artes, en teatro, en el deporte no, porque ya con hijos y todo eso se me hizo difícil. Pero, digamos, no éramos como nos quisieran pintar aquellos asesinos hijos de puta, no éramos sujetos peligrosos, no éramos sujetos este, turbios. Éramos jóvenes, éramos adolescentes. Y éramos Jóvenes, adolescentes, jóvenes, jóvenes muy jóvenes, éramos muy 14, jóvenes, 15. éramos niños casi, entramos a los 10 Sí. años al Manuel Belgrano. Y bueno, lo que nos dejó todo eso, creo, y yo por eso les agradezco a ustedes que nos den esta voz quizá inmerecida, porque desgraciadamente quienes debieran hablar no están para hacerlo. Yo, para redondear un poco esto, quisiera decirles que les agradezco muchísimo a ustedes, a todos los chicos del Manuel Belgrano, les agradezco que sigan trabajando, que sigan haciendo política, les agradezco que sigan trabajando sobre todo la memoria, la verdad y la justicia. Eso para nosotros, para mí, a 10.000 y pico de kilómetros, me emociona y me hace ver que lo que hicimos nosotros no fue en vano. En conclusión, estos genocidas, neoliberales, garcas, hijos de puta, no nos vencieron, ni nos lograron vencer, porque hoy vos, Tadeo, y todos los chicos del centro de estudiantes, y todos quienes vean este video, están haciendo algo que a nosotros nos enorgullece. Se No sé. agradece 100% las palabras. Y también nosotros, o sea, esto nos sirve mucho para apuntar hacia los niños más chicos, para los años más chicos de no recién ingresados, sino eso, tercer, cuarto año, segundo, que están en esa edad, 13, 14 años, que vean el relato de una persona como vos, que a esa edad vivió miles de cosas que eh, viéndolo desde nuestra posición parece otro planeta, otro mundo, pero, pero Bueno, fue en estas mismas aulas que se sí, gestó todo eso. sí, sí, bueno, yo cursé, éramos de la sección cuarta, éramos 4 secciones, las primeras que entramos 128, era muy restrictivo el ingreso a la escuela, la verdad, y rindieron, yo me recuerdo haber ido a rendir y éramos un montón, éramos como 1000 y pico, y entramos 128 y que la orden de mérito, pues Sí. no sé, a mí me cambió la vida, a mí me dio otra vida el Manuel Belgrano. Y una vida de la cual no me arrepiento, a pesar de, te digo, a pesar de las pérdidas, de las lamentabilísimas pérdidas que tuvimos de chicos que eran niños, ¿no? De todo lo visto. Yo lo vi, yo tengo un sentimiento y siempre tuve un especial cariño con Claudito Román. Eh, la anécdota que yo siempre cuento era que en el año 76 muchos compañeros habían egresado, los referentes de las principales organizaciones habían egresado, muchos de ellos fueron los desaparecidos, otros compañeros por cuestiones familiares habían abandonado el país, otros compañeros por miedo no fueron ya al inicio de clases del 76. Y después del golpe, como 1 o 2 semanas después, la escuela, así tal como lo oye, fue cercada y tomada por personal de aeronáutica y del ejército.
te lo relato, hubo niños de 10 años, de primer año, nosotros éramos de sexto y Claudio de quinto, que se hicieron pipí encima, imagínate, ver un ejército encima de tu escuela y esto. Y yo tuve la, coincidimos, creo que casi justo como que nos buscamos con Claudio. ¿Por qué? Porque él era el único referente visible que quedaba público de la Unión de Estudiantes Secundarios. Y yo era el único referente visible que quedaba de la Juventud Guevarista. Si bien había otros militantes, realmente los que hacíamos la tarea de masa, que le llamábamos en ese entonces, los bocones, los que hablábamos, los que los que se cargaban el equipo. A los que decían hay que hablar y bueno, y hay que hablar. Bueno, y entonces, bueno, Claudio era uno de ellos, Claudio Román. Y ese día bajamos por la rampa desde el primer piso juntos y Claudio me preguntó, ¿y vos crees que nos van a expulsar? Y yo le dije, y Claudio, mira, si nos expulsan, si expulsan a uno, la peleamos entre vos y yo. O sea, hacíamos broma. O sea, ante esa situación que hoy vemos, que era realmente casi producto de una película sobre el nazismo, que hoy lo vemos, pero nosotros teníamos 15 y 16 años, ¿no? Claro. Hacíamos bromas con eso. Era una inocencia constante. Éramos unos inocentes. Y con Claudito Román nos dimos un abrazo bajando de la rampa y yo nunca más supe de él. Bueno, supe lo que había ocurrido porque yo, después de eso, un mes después de esto, tuve que salir huido de Córdoba y bueno, etcétera, etcétera. Cosas personales que no importan mucho. Pero, digamos, yo quiero dejar el mensaje a los chicos de que honramos a los desaparecidos, tenemos que mantener viva su memoria, tenemos que seguir diciendo nunca más, nunca más. Pero también quiero recalcar que hubo mucha gente que se la tuvo que comer, hubo gente que se tuvo que agachar la cabeza y terminar el secundario en ese clima de terror. Hubimos otros que fuimos expulsados. Yo vine a terminar mi secundario en México a los 22 años, una cosa así, o más. La universidad la hice a los 40 y pico, cuando recién pude tener un alivio económico, etcétera, claro, etcétera. Pero hubo las marcas, estas fueron muchísimas para toda una generación. Afortunadamente dentro de esta generación, y yo se lo tengo que hacer como siempre, si bien es mi hermano, siempre tengo el deber moral de hacerle un homenaje al tipo que nos representa a todos en este y en otros juicios históricos, que es el doctor Claudio Oroz. El rusito Oroz para los amigos, el ruso culeado, como le decíamos, lo que quieran. Pero el doctor Oroz fue el que levantó las banderas y se dio el gusto, nos dio a la sociedad argentina el gusto de meter preso a Menéndez, de meter preso a Videla. Y hoy también, porque acá a ratos lo escucho los juicios, está nuevamente en un juicio de crímenes de lesa humanidad. Entonces, para él y para que los chicos sepan, los chicos más chicos, que vean que ese tipo que hoy es un famoso abogado, que hoy es un tipo crítico y etcétera, 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 fue un compañero del Manuel Belgrano. Fue un compañero. Nosotros fuimos compañeros de curso. Íbamos al mismo curso, en la gloriosa aula 15 y en la gloriosa aula 30. Después ya no supe porque me expulsaron en el 76, no volví más, hasta 20 años después que volví a recorrer la escuela. ¿No? Bien. No sé si quieras que comentemos algo más, Tadeo. Creo que ya hablé demasiado. Las tres preguntas... ya están respondidas las tres preguntas, ni me di cuenta. Ni me enteré.
La cuarta pregunta, que es así como es opcional, que cuentes una anécdota que te haya marcado o que muy poca gente sepa. Bueno, en 1972, porque es el homenaje también a otro hermano. 1972, agosto, masacre de Trelew, los compañeros más grandes empiezan a agitar, llaman a una asamblea general y nosotros, ¿qué seríamos? 70, 70, tercer año, niños de 11, 12 años, estábamos en lo que en ese entonces se llamaba aula de contabilidad, que era en el primer piso, un aula grande, abajo de las aulas de plástica que estaban, al lado de los elevadores. Ah, sí, ahora son el aula 9, 11 y 13, me parece. Bueno, era un gran aula que era el aula de contabilidad. Entonces, nosotros quisimos salir y llegaron nuestros celadores, en ese entonces no eran paramilitares, llegó nuestra regente, la señora Delia Bruno de la Serra, una excelente docente que también fue expulsada, hermosa mujer, gran mujer, talentosísima mujer, y a convencernos que no, que éramos niños, que no nos podíamos meter en eso. Entonces nosotros nos enojamos y con las bancas cerramos el curso, la ventana, la puerta, y pusimos carteles pegados con escupitajo de curso tomado, curso en rebeldía, etcétera, etcétera. Y bueno, y seguían viniendo autoridades a dialogar con nosotros. Hasta que alguien soltó la propuesta de, miren, ustedes no nos pueden impedir que bajemos por más que sean autoridades. Nosotros somos soberanos. Entonces vamos a hacer una votación. Entonces votamos si íbamos a bajar a la asamblea o no. Y discutimos primero, antes de la votación, como siempre hubo una discusión a favor y en contra. En eso, uno de los compañeros, que nunca tuvo participación política, de un perfil muy bajo, se paró y dijo, miren muchachos, yo no estoy de acuerdo, pero como son mis amigos y como tenemos que estar unidos, yo acato a la mayoría y voy a ir con todos ustedes a la asamblea. Ramón Oviedo, hoy un gran hermano mío que jamás tuvo actividad política, hoy sí la tiene, a sus 60 y pico de años, y realmente nos dejó una muestra de solidaridad y de hermandad, ¿no? En que realmente, y fuimos a la asamblea, en contra de toda la voluntad. Es una anécdota muy doméstica, pero a muchos nos marcó esa cosa de que este compañero que nunca había participado políticamente, ni le interesaba ni nada, ese día nos dio una muestra de lealtad y de solidaridad impresionante. Claro, yo me imagino que, o sea, todas esas pequeñas anécdotas son marcas constantes porque al vivirlas con tan poca edad, como que después te quedan y las vas volviendo a pensar y repensando, y así todo el tiempo. Y las vas dimensionando, claro. Por supuesto, las vas dimensionando en toda su verdadera su verdadero sentido en torno a eso. Entonces, esto también tiene mucho que ver con esta pregunta que ustedes se hacían de cómo era, qué nos dejó la militancia, ¿no? Nos dejó la militancia el respetar a un compañero que no era militante, pero nos dio una cátedra, ¿no? Claro. Ramón Oviedo, el cabezón Moncho, querido cabeza. Y así hay muchísimas otras anécdotas de otro tipo, pero bueno,
habrá quien más cuente más anécdotas de los compañeros que están Seguro, entrevistando o van a entrevistar. No quiero, seguro, seguro. no quiero seguir robando cámara ni minutos, no, no ha No, sido. yo por mí me quedo 3 horas escuchando anécdotas. Bueno, bueno, sí, ¿qué otra podría ser? Bueno, la famosa anécdota de que en la Juventud Guevarista habíamos decidido hacer pintas a la noche en la escuela. Entonces, como pues, obviamente éramos chicos, dijimos, va, fácil, atamos una soga al barandal de la pileta, la tiramos para abajo y trepamos por la soga. ¿Cuál? Sí, me contó Camilo Bueno, que te preguntes sobre esa anécdota. eso lo hacían Batman y Robin en la tele, loco. O Claro, sea, con una soga normal. Entonces, en el momento en que se subió Raúl, desde el frente, que había, no sé qué había, desde el frente, un reflector tremendo, uf, tomó la silueta de Raúl que estaba consiguiendo trepar un poquito, acercándose al borde, y Raúl giró y quedó como una imagen, para mí quedó una imagen cinematográfica, una ¿no? pintura. Una pintura, o sea, oscuridad, Manuel Belgrano, un tipo subiendo por la soga y ¡plas! Un reflector tremendo, ¿no? Parecía Claro, hecho por un director de cine de acción. sí, sí, Obviamente, ante esto, todos dijimos, rajemos. Nos claro, saltamos la parecita de piedra que había atrás de la pileta, antes no había reja, nada, y obviamente partimos corriendo hacia ¿para dónde? en la avenida Santa Fe, pero todo eso no había calle, era un corredor lleno de yuyos y había algunas casitas de villas miseria. Y obviamente, Claro. como toda villa, como todo lugar popular, estaba lleno de perros. Y obviamente Uh, había algunos que eran muy ágiles, ¿no? Como Raúl, como Claudio, pero otros como el fallecido Gordo Poleto y yo, pues no éramos tan rápidos. Entonces claro, los perros venían encima nuestro y era nosotros un sálvese quien pueda. desde atrás gritándole, oigan, esperen, no, hijos de puta. Y no sé si nos alcanzaron a morder o no. La cosa es que fue un susto, digamos, más por los perros que por esa anécdota. De ahí fue que se decidió y se cambió la estrategia, que usando lo que nosotros no sabíamos, pero que en realidad es lo que hoy se llama el pensamiento lateral, otra forma de resolver las cosas. Entonces no había que meterse a la escuela de noche. No había que quedarse de día. Y ahí Claro, nació la historia de subirse a lo que eran los laboratorios de química y ahí entre las cacas de cosas, de, de, de Paloma. de murciélago y paloma, quedarnos a pasar la noche y, Acampar ahí. y habiendo guardado todos los materiales para pintar en los castilleros. Nunca Entonces, se. Claro. obviamente, salíamos y sí, se hacían las pintas que amanecían todo el colegio pintado con banderas de la juventud guevarista, etcétera, etcétera. También los chicos de la UES alguna vez hicieron una cosa así. Y bueno, imagínate cómo se le paraban los pelos de punta, ¿no? Al celador, al A, director, a a los Rigatuz, a profes. todos los demás, y nosotros bajábamos de ahí con la misma ropa y silbando, ¿no? Haciéndonos Claro. lo que, ¡oh, qué barbaridad han pintado!, ¿no? O sea, No, ¿qué lo era una, habré hecho? era una cosa muy, muy, muy espectacular. Bueno, después está lo del el acto, que ahí sí yo no puedo ser buen testigo, el acto famoso, ahí te van a narrar mejor otros compañeros, porque yo el día del acto del Día de la Bandera no me sentía bien y mis padres no me dejaban salir de casa. Realmente estaba un poco enfermo, de la panza y qué sé yo, por tragón, como siempre. Y
Entonces yo, hasta que me pude escapar, cuando llegué, ya había sido todo el escándalo. Y ya estaban los estudiantes Claro. afuera, y ya las listas de expulsados y todo. Y bueno, ahí va a haber compañeros que te van a narrar con más fidelidad ese acto. Yo, para cerrar la última anécdota, ¿Eso en este, qué año fue? eso fue el 20 de junio del 75, el Bien. acto del Día de la Bandera. Pero sí, yo te ruego que yo lo conozco de oídas, o sea, de lo que han relatado los muchachos, pero hay tanto Mabel como Claudio, como los chicos de la web, el Tato en Sabela, y ellos tienen realmente, porque fue organizado en conjunto por la web y por la JG, esa resistencia que se hizo de no entregarle la bandera a las autoridades, porque ya era la plena época de represión. En un Claro. evento anterior, en un evento anterior, este, que esta es una anécdota para pintártelo de cuerpo entero a este mequetrefe. Dicen que está mal hablar de los muertos, pero yo digo que cuando uno ha sido un hijo de puta en vida, lo sigue siendo muerto. Este, en una de estas asambleas que hubo y una toma de escuela, siendo ya director tránsito Rigatuso, mequetrefe, mamerto, como diría ahora este, este famoso político argentino, como le dice Macri, pidió que una comisión fuéramos a dialogar con él. No recuerdo exactamente cuál era la reivindicación. Seguramente era contra el reglamento represor que te platiqué que habían puesto. Y Claro. había una asamblea y una toma de la escuela. Entonces la asamblea nos escogió a Federico Lascano Colodrero, a Raúl Stolkiner y a un servidor. Entonces fuimos los tres a dialogar con Rigatuso. Rigatuso nos recibió como todo personaje oscuro, en una oficina semioscura, Claro. y queriendo hacerse el bueno, nos empezó a decir: miren, muchachos, yo estoy muy contento de que ustedes vengan a platicar acá con nosotros. Ustedes no, me tienen en mal concepto, pero Vendiendo humo. yo he sido amigo del Che Guevara, fui compañero del Che Guevara en el de Anfunes, cosa que después se demostró que fue una mentira más grande que una casa, pero claro, habían coincidido a lo mejor en un par de años ahí, y bueno, Claro. y el tipo se hacía el, ¿cómo se llama? Lo más gracioso de esto fue que llegamos a algún acuerdo X, no sé, mediamos en algo, y dijo: bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, a Guerrieri, Lascano, Stolkiner, que vengan y que hablen conmigo. No como ese tipo de Claudio Oroz, que cada vez que me ve adentro, afuera de la escuela y en la calle, me grita: hijo de puta. Y yo no soy un hijo de puta, decía el tipo, porque Oroz era así. Oroz Claro. se salía de la escuela y decía: ya no estoy en la escuela, sos un hijo de Terreno de puta. nadie. Entonces, el Claudio siempre fue un tipo que tremendamente fue al frente, tremendamente fue al frente y siempre fue muy, muy acelerado. Afortunadamente esa aceleración y esa genialidad lo ha llevado a ser lo que es, y Veré dónde está. que todos lo admiramos, ¿no? Esa sería una última anécdota para tratar de ese personaje, que es el personaje que representaba a esa rancia derecha peronista que había derrocado a un gobernador, un jefe de policía, como lo andan queriendo hacer ahora, y en Buenos Aires, y habían puesto de interventor a un milico, a la Cabane, y obviamente se acabó, como alguna vez dijo el Tato,
la primavera camporista, ¿no? En Córdoba, ¿no? Y desde ahí empezó la verdadera represión en Córdoba, desde ahí empezaron las AAA a funcionar, el Comando de Libertadores de Ahí fue el punto de América. inflexión. Sí, o sea, cuando el golpe de Estado triunfó en el golpe de Estado, habría que decirlo claramente, cívico, militar y eclesiástico, triunfó en el 76, gran parte del trabajo sucio lo habían hecho estas bandas de genocidas, asesinos policiales, parapoliciales y algunos civiles, ¿no? La represión muy dura empezó en el 75 en Argentina, bueno, febrero del 74, y se agudizó en julio con la muerte del general Perón. Pero realmente nosotros vivimos la represión en el Belgrano y en gran parte de Varios la años. ciudad mucho antes Claro, del años atrás. 76. Hay que aclarar esto, hay que aclarar esto. La represión fuerte empezó en esa época. Bien. Bueno, ha sido un placer Bueno, enorme. no, un gusto, Tadeo, y les reitero, para mí, ustedes chicos del centro estudiante, son un orgullo, espero que sigan haciendo esta tarea y prometo, no sé cuándo, por las situaciones actuales, que cuando vaya a Córdoba, por supuesto que los quiero conocer personalmente a todos y cada uno de ustedes. Eso te estaba por decir, que apenas se pueda, que veamos de un encuentro, por así decirlo. Por supuesto. Yo estaría dispuesto en la medida de las posibilidades con lo de la pandemia ahora y eso. Y bueno, Claro. y muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen y muchísimas gracias, como le dije, por tenernos en cuenta gente que, bueno, que hicimos en nuestro tiempo lo que creíamos que era correcto y hasta el día de hoy no nos arrepentimos. Seguimos en la lucha por la libertad, por los más desposeídos y por sentir, como dijo el comandante, cualquier injusticia como propia, ¿no? Muy bien. Y Muchísimo, por la verdad, la memoria y la justicia. Cabe por aclarar. supuesto, que sigan trabajando por memoria, verdad y justicia. Y bueno, no me resta más que mandarles un fuerte abrazo a todos los chicos del Belgrano y a todos los más chicos que conozcan que la escuela en que están tuvo una historia, tuvo quienes iniciamos un poco esa historia, hubo y tiene en ustedes quienes continúan esa historia porque nuestro país sea cada vez mejor y que los derechos humanos sean y sigan siendo una política de Estado. Muchas gracias, Fidel. Bueno, un abrazo enorme, querido Tadeo, un abrazo a todo el Manuel Belgrano, que los llevo y los llevaré siempre en mi corazón.